Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Necesito que se agarren de donde estén porque esto es fuerte. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en el drama, el romance y sobre todo, en el amor. Y no cualquier amor, no. Estamos hablando del amor que traspasa la pantalla, el amor que hace que los fans pierdan la cabeza, el amor que todos, absolutamente todos, queremos que sea real. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air. Ya saben, la serie que nos robó el corazón a todos, con Eda y Serkan, y su química, explosiva. Y bueno, el título lo dice todo, Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel, en Italia. OMG. Necesito un vaso de agua, en serio. Así que prepárense para descubrir todos los detalles de esta confesión, qué dijo exactamente Kerem, dónde, cómo, cuándo, y por qué. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, porque de esto se trata, ¿no? De desmenuzar cada detalle, de especular, de soñar, bueno, ya saben. Antes de que empecemos, y esto es súper importante, si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque cada semana tenemos chismes, noticias, análisis y todo lo que necesitas saber sobre tus series y tus actores favoritos. Así que suscríbete y únete a la familia. Es totalmente gratis. Bueno, ahora sí arranquemos con el chisme. La noticia de que Kerem Bürsin había confesado su amor por Hande Erçel, boom, explotó en las redes sociales, especialmente en Italia. Y cuando digo explotó, es literal explotó. Imaginen la cantidad de notificaciones, de likes, de comentarios, de shares, era una locura. Pero, ¿por qué Italia? ¿Por qué ese país fue el epicentro de esta explosión romántica? Pues, resulta que Kerem Bürsin es una figura muy querida en Italia. Tiene muchísimos fans, una base de seguidores apasionados que lo adoran, que siguen cada uno de sus movimientos, que se saben de memoria sus entrevistas, que comentan cada foto que publica en Instagram, una verdadera legión. Y además Love is in the Air tuvo un éxito rotundo en Italia, arrasando en audiencias y conquistando el corazón de los italianos. Eda y Serkan se convirtieron en ídolos, en un fenómeno cultural. Y en este contexto Kerem estaba en Italia para un evento, una entrevista, un encuentro con sus fans. Los detalles exactos varían dependiendo de la fuente, pero el punto es que estaba allí, en territorio italiano, compartiendo con sus seguidores, respondiendo preguntas, disfrutando de la acogida. Y en medio de la entrevista, en un momento que según me cuentan, fue completamente inesperado, ¡zaz!, la pregunta bomba, Kerem, ¿qué sientes por Hande? Y la bomba estalló. Amigos, la respuesta fue épica. No fue un simple la quiero mucho o es una gran amiga. No. Kerem, con esa sonrisa encantadora que lo caracteriza, con esa mirada que te derrite, confesó su amor. Dijo palabras muy bonitas, muy significativas, llenas de cariño y admiración. Y lo más importante, lo hizo públicamente. Lo hizo delante de cámaras, delante de sus fans, sin tapujos, sin esconderse. Imagínense la escena, el ambiente tenso, la expectación en el aire, la pregunta que todos esperaban, la respuesta que nadie se atrevía a imaginar. Y de repente la confesión. Un momento digno de una telenovela. Por supuesto, las redes sociales enloquecieron. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de mensajes, de emojis de corazones, de vídeos editados con escenas de Love is in the Air, de especulaciones, de esperanzas, de sueños hechos realidad. Porque seamos honestos, todos, absolutamente todos, queríamos que Eda y Serkan fueran reales, que su amor trascendiera la ficción. Queríamos que esa química, esa conexión, esa magia que veíamos en la pantalla existiera también en la vida real. Y con estas palabras de Kerem, la llama se reavivó. La esperanza renació, los sueños volvieron a cobrar vida. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, de análisis, de teorías, de deseos. Los fans, como buenos detectives, comenzaron a buscar pruebas, a analizar cada palabra, a desmenuzar cada gesto, a comparar fotos antiguas, a buscar pistas ocultas. La pasión era desbordante. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, he estado investigando, traduciendo, buscando en todos lados para darles la información más precisa posible.
Y aunque las traducciones pueden variar un poco, la esencia de sus palabras es clara. Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación y el análisis, porque las traducciones, como sabemos, pueden tener matices y variaciones. Pero basándonos en diferentes fuentes y en la información disponible, podemos reconstruir el contexto y entender la intención de Kerem. Dijo cosas como: Oande es una persona maravillosa, la admiro mucho, es una mujer fuerte, talentosa y con un gran corazón. Reconoció su talento, su dedicación, su capacidad para inspirar a los demás. Destacó su bondad, su empatía, su capacidad para conectar con la gente. Y por supuesto, no se olvidó de su belleza, de su encanto, de esa magia que la hace única. Dijo que la relación que tuvieron fue especial, que fue una experiencia que le marcó, que le enseñó muchas cosas, que le hizo crecer como persona. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, los desafíos superados, y sobre todo, destacó la importancia de esa conexión que existió entre ellos. Dijo que se sentía afortunado de haberla conocido, de haber compartido su vida, de haber aprendido de ella. Agradeció el tiempo que estuvieron juntos, la complicidad, el apoyo mutuo, y sobre todo, valoró el impacto que Ande tuvo en su vida. Y lo más importante, dijo que aún siente cosas por ella. No lo dijo explícitamente, no usó la palabra amor directamente, pero las insinuaciones, los sentimientos que transmitió, la emoción en su voz, no dejaban lugar a dudas. La admiración, el cariño, el respeto, y algo más. Un sentimiento que a pesar del tiempo y de las circunstancias, seguía presente. OMG otra vez. Y no me canso de decirlo. Porque seamos sinceros, todos queríamos escuchar esas palabras. Todos queríamos saber si el amor de Eda y Serkan, de Kerem y Ande, seguía vivo en algún rincón de sus corazones. Y con esas palabras, Kerem nos dio la respuesta que tanto anhelábamos. Repito, no son citas textuales literales palabra por palabra, porque hay diferentes traducciones y el contexto de la entrevista puede influir, pero el sentimiento, la emoción, la intención, es innegable. Y créanme, los fans que estaban presentes, los que vieron la entrevista en vivo, estaban en shock. La incredulidad, la sorpresa, la alegría, una mezcla de emociones. Y los que no estuvieron allí, los que lo vimos a través de las redes sociales, también nos quedamos boquiabiertos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esta confesión ha generado tanta expectación y tanto revuelo? Porque después de su ruptura, hubo mucha especulación, muchos rumores, muchos, bueno, ya saben, chismes malintencionados. Se decía que la relación no había terminado bien, que había habido conflictos, que no se llevaban bien, que se habían distanciado, que incluso se habían odiado. Y con estas palabras de Kerem, todo eso queda desmentido. Demuestra que a pesar de todo, el cariño, el respeto y el amor, siguen presentes. Es como si Kerem con su confesión, hubiera querido limpiar la imagen de su relación, desmentir los rumores, mostrar al mundo la verdad. Una verdad que según él era mucho más bonita, mucho más positiva, mucho más llena de amor. Además, esta confesión llega en un momento interesante. Ande Ercel está actualmente saliendo con otra persona, con Hakan Sabank. Y por supuesto, esto ha generado aún más revuelo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionará Hakan? ¿Qué pensará Ande? ¿Se sentirá incómoda? ¿Feliz? ¿Confundida? ¿Qué impacto tendrá esta confesión en su relación actual? Las preguntas son muchas. Y es que la vida es como una telenovela. Con giros inesperados, con triángulos amorosos, con secretos, con dramas, y con finales felices que nos mantienen pegados a la pantalla. Y este es un nuevo capítulo en la historia de Kerem y Ande, un capítulo que promete mucha emoción, mucha especulación y por supuesto, mucho drama. Pero volviendo a Kerem, creo que su confesión es un acto de valentía. Es un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, que no tiene miedo de ser honesto, que no tiene miedo de decir lo que siente. Y eso, en un mundo tan mediático y lleno de presiones, es algo admirable. Es un hombre que se atreve a romper las barreras, a expresar sus emociones, a mostrar su lado más vulnerable. En un mundo donde la imagen, la perfección y el control lo son todo, Kerem se atreve a ser real, a ser auténtico, a ser él mismo. Y eso, señoras y señores, es algo que se valora mucho. Ahora, vamos a analizar un poquito las posibles razones detrás de esta confesión. ¿Por qué Kerem decidió hablar ahora?
Bueno, puede haber varias explicaciones, varias hipótesis, varias teorías. Quizás simplemente sintió la necesidad de expresar lo que sentía, de dejar claro el cariño que le tiene a Ande. Después de todo, los sentimientos no se borran de la noche a la mañana. El amor, la admiración, el respeto, son emociones que pueden permanecer en el tiempo, que pueden resistir las adversidades, que pueden incluso intensificarse con el paso de los años. Quizás quiso zanjar cualquier rumor o especulación negativa sobre su relación. Quiso dejar claro que a pesar de la separación, no hay rencor, no hay odio, no hay mal rollo. Quiso demostrar que la relación que tuvieron fue especial, que dejaron una huella imborrable en sus vidas. Quizás, y esto es una simple hipótesis mía, quería dejarle claro a Ande que a pesar de todo, él siempre estará ahí, que ella siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Quería que supiera que sin importar lo que pase, él siempre la recordará con cariño, que siempre la valorará, que siempre estará dispuesto a apoyarla. Quizás, y esto es algo que solo ellos saben, quería ver si Ande sentía lo mismo. Si de alguna manera esta confesión podría generar algún tipo de reacción, algún tipo de señal, algún tipo de esperanza. O quizás simplemente fue un acto espontáneo, un momento de sinceridad, una explosión de sentimientos. Un momento en el que sin pensarlo mucho Kerem dejó salir lo que sentía. Un momento que para bien o para mal, quedará grabado en la historia de las telenovelas turcas. Lo que sí es seguro es que con esta confesión, Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre con clase. Un hombre que sabe cómo manejar la situación, que sabe cómo honrar sus sentimientos, y que, sobre todo, sabe cómo respetar a Ande. Un hombre que a pesar de las circunstancias ha sabido mantener la compostura, la elegancia, el buen gusto. Y es que en el mundo de las telenovelas, los actores no solo interpretan personajes en la pantalla, sino que también construyen su propia imagen pública. Y Kerem con esta confesión ha demostrado que es un hombre con valores, con principios, con un gran corazón. En fin, este es el resumen de esta noticia bomba. Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel, en Italia. Y el mundo de las telenovelas turcas enloqueció. La pregunta del millón es, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará Hande? ¿Responderá de alguna manera? ¿Le dará una segunda oportunidad al amor? ¿O seguirá adelante con su vida, con su actual pareja? El futuro es incierto, y eso es lo que hace que esta historia sea tan emocionante. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que Hande responderá de alguna manera? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. Somos una comunidad y me encanta interactuar con ustedes, compartir sus emociones, analizar sus teorías y especular sobre el futuro de esta pareja. Y no se olviden de dejar su opinión en los comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos, con los fans de Love is in the Air, con todos los que aman el drama y el romance, con todos los que quieren que el amor gane. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana tenemos más y más contenido. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.